Nuestro estudio para hoy tiene como título El sistema ceremonial. ¿Quiénes estuvieron entre los primeros en hacer los sacrificios de animales de esta manera? Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 4, 2 al 4. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hebreos 11:4. Por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar, y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y le libraba de una completa desesperación. A Adán y Eva se les había dicho que si desobedecían a Dios, morirían. Pero fue hallado un rescate, y el Cordero, representando a Cristo Jesús, recibió la muerte de manos del propio Adán. Y así, Él se convirtió en el primero en ofrecer este tipo de sacrificios. Para Él fue muy doloroso quitar la vida a este inocente corderito. Y más aún, sabiendo que ese corderito estaba representando al Hijo de Dios, que un día tendría que morir en su lugar para pagar la deuda de su pecado. Luego de esto, Abel su hijo también estuvo entre los primeros que ofrecieron sacrificios, prefigurando así el gran sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué sistema se desarrolló después que el pueblo no comprendió el plan de salvación en el monte Sinaí? Éxodo 25:8. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Después de que los israelitas salieron de Egipto, como no comprendieron el plan de redención en el monte de Sinaí, entonces Dios le dio instrucciones a Moisés para que le construyeran un santuario, para que él pudiera habitar en medio de ellos y para que desarrollaran el sistema de sacrificios.
¿Por qué era necesario el derramamiento de sangre? Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Todos sabemos que el pecado es la transgresión de la ley y que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, solo con la muerte, o sea, con el derramamiento de sangre, se puede pagar la deuda y obtener así el perdón de los pecados. ¿Qué simbolizaba el cordero del sacrificio? Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Primera de Pedro 1:19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo llevó a sus oyentes a través de los símbolos y sombras de la ley ceremonial hasta Cristo, a su crucifixión, su sacerdocio y el santuario de su ministerio, el gran objeto que había proyectado su sombra hacia atrás en la era judía. Él, como Mesías, era el antitipo de todas las ofrendas de sacrificio. El apóstol mostró que según las profecías y la expectativa universal de los judíos, el Mesías sería del linaje de Abraham y David. Luego recorrió su ascendencia desde el gran patriarca Abraham a través del rey salmista. Demostró a partir de las Escrituras cuál debía ser el carácter y las obras del Mesías prometido, así como su recepción y trato en la tierra, tal como lo atestiguan los santos profetas. A continuación, demostró que estas predicciones también se habían cumplido en la vida, el ministerio y la muerte de Jesús, y por lo tanto, que era realmente el Redentor del mundo. El cordero que era sacrificado bajo la ley ceremonial en el sistema de sacrificios representaba a Cristo. Por eso debía ser perfecto, sin mancha y sin defecto. Es por eso, mi querido amigo, que al venir Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sistema ceremonial ya no tiene sentido y ahora puedes, por la fe en la sangre del Cordero, recibir el perdón de todos tus pecados. Bendiciones.